Saludos. Nuevamente la voz de Heidi Calero en otra cápsula de economía de Puerto Rico. En esta ocasión, como les habíamos dicho anteriormente, vamos a resumir las lecciones aprendidas en casi 7 décadas de crecimiento económico en Puerto Rico. Como les dije en la primera cápsula sobre este tema, estábamos hablando sobre esa época de transformación, la época gloriosa de Puerto Rico, en estas 2 décadas de 1953 al 73. Como ven en la gráfica, estamos hablando de que en esta época tuvimos un crecimiento económico de casi un 6% anual, eso es real. Teníamos una inversión de crecimiento de la inversión, casi un 13% anual. Teníamos casi 57,000 empleos que se sumaron durante esas 2 décadas y teníamos una participación laboral, la máxima en esas 2 décadas, de 48%. Nuestra deuda pública eran $3 billones y las transferencias netas federales, estatales y de otros estados eran apenas $200 millones. ¿Qué lecciones aprendimos de esto? En esta época de industrialización, la inversión fue la clave en tener crecimiento económico, pero junto con algo bien importante, una administración de gobierno que continuó con políticas económicas durante cerca de 3 cuatrenios, sin cambio, sin pausa, sin detenerse en que lo único que había que dejar fuera de Puerto Rico era la pobreza, y para hacerlo necesitábamos transformar nuestra economía de una economía rural, agrícola, a una economía más de industrialización. Teníamos entonces, Puerto Rico quería hacer, con la ayuda de Estados Unidos, iba a hacer ese proyecto de investigación, ese proyecto demostrativo contra la Cuba comunista, de que una isla como Puerto Rico, con un proceso de gobierno democrático, podía realmente tener crecimiento, y lo vimos. Teníamos realmente esa ayuda de Estados Unidos, y había como ese común acuerdo, una época de que se reforzaron tanto las políticas económicas de Puerto Rico como las de Estados Unidos. Pero esa fue como la lección que aprendimos. Teníamos un sistema de salud que funcionaba a nivel del gobierno, y definitivamente teníamos una flexibilidad en términos de salario mínimo y acceso a un mercado como el de Estados Unidos. Caminemos entonces hacia la próxima 2 décadas, la que hemos titulado Crecimiento y Recesiones Económicas, cuando comienzan estos 2 choques petroleros, la recesión económica de Puerto Rico. Pero ¿qué lección aprendimos? En aquel momento el entonces gobernador Rafael Hernández Colón consultó y llevó a cabo aquellas recomendaciones de un consultor como el doctor James Tobin, de medidas de austeridad, pero también con algo que fue muy importante para echar para adelante el crecimiento económico de Puerto Rico, con la ayuda de Estados Unidos, la sección 936, que permitió esa ampliación de industrialización en Puerto Rico hacia algo más intensivo en capital, alto en exportaciones, como son las farmacéuticas, electrónicas, instrumentos científicos. Tuvimos entonces un crecimiento un poco más lento, 2.1% real. Recuerden que aquí en estas 2 décadas hubo recesiones. Teníamos un aumento en la inversión, 6% anual, poco menos que las 2 décadas anteriores, pero todavía crecimiento en inversión positiva en la infraestructura, en edificios industriales. Se aumentaron los empleos, 262,000 empleos, y la participación laboral, más o menos el reto continuaba igual. La deuda pública comienza a aumentar porque los mercados financieros estaban cerrados a Puerto Rico. La ciudad de Nueva York estuvo cerrado allá para 1976, pero fueron los fondos 936 con Citibank los que ayudaron, pero sobre todo con una base de confianza en esta economía, confianza en estas administraciones que continuaron hasta 1993, cuando empieza realmente otro cambio en Puerto Rico. Veamos entonces rápidamente esas próximas 2 décadas. El fin de la sección 936. Teníamos al final de la década anterior, teníamos esta transformación del sistema de salud que funcionaba anteriormente bajo el gobierno y que ahora se convirtió en un pagador tercero
en manos de las compañías de seguros de salud. Eso es lo que tenemos hoy día, Mi Salud. Pero vemos cómo el crecimiento otra vez se desacelera, la inversión, que es el corazón de cualquier economía, desacelerándose también, apenas un 3%, apenas 6.000 empleos durante esas 2 décadas. La participación laboral todavía permanece igual, pero miren esta deuda pública como aumentó, 65 billones de dólares, y las transferencias netas que aumentaron. Sin embargo, el crecimiento económico no aumentó. ¿Qué lecciones aprendimos? Si no hay inversión, el crecimiento económico no sube. Si no se utilizan bien las transferencias federales, tampoco tendremos crecimiento económico y muchísimo menos ese aumento en empleo que es tan importante. Y al contrario, teníamos entonces estas corporaciones públicas que empezaron a correr, pero desmedidamente, un banco de fomento que después de haber sido tan conservador en sus políticas, también se prestó a ser cómplice de que ahora Puerto Rico estuviera endeudado, que tuviera realmente una desaceleración en esa inversión en infraestructura. Teníamos también este huracán Georges en el 98, estábamos preparados, y luego vino el otro en el 89 fue Hugo, y 93 fue Georges. Estuvimos preparados, lecciones que tenemos que aprender. Cuán listo estaba Puerto Rico para poder ayudar, a poder utilizar efectivamente la ayuda que viniera. La gran recesión de Estados Unidos nos ayudó con fondos que vinieron, el rescate de Obama, casi 8.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? El aumento de la deuda pública, ¿qué se hizo? Casi 12.000 millones de dólares. Ciertamente muchas lecciones que aprender para esta época. Y ahora finalmente, la época en que estamos ahora, una época de estancamiento, de una depresión profunda en términos de crecimiento negativo, que hasta el 2019, y ahora estamos en el fiscal 2020, ha estado en negativo 1.2%. La inversión, nuevamente el corazón de esta inversión, no ha aumentado. Lección importante, esto hay que aumentarlo si queremos reconstruir a Puerto Rico. Los empleos han estado reduciéndose, la participación laboral ha seguido bajando. Sin embargo, la deuda pública llegó a estos niveles insospechados, casi el 106% del Producto Bruto, y las transferencias han seguido aumentando sin necesariamente ser altamente productivas. Lecciones que Puerto Rico tiene que implementar si queremos otra vez reconstruir a esta isla en términos de las proyecciones que nos espera según la Junta de Supervisión Fiscal. Hasta la próxima.